Bienvenido al programa de Pitres de Grado, señores. Sí, estamos aquí. Un programa un poquito especial porque hoy el Yayo, celebra el 40 aniversario de mi vida. Vamos, sí, que ya me he hecho 40, básicamente. Es lo que tiene, que vas cumpliendo años y dices tú, bueno, soy joven, hasta que de pronto te llegan los 40, te caen así, plaga. Por eso ya me dejo esta barba así, con estas canas, para aparentar realmente la edad que tengo. Pues 40 años y aquí como youtuber. La crisis de los 40, pues es esto. Otros se compran un coche, otros se compran cazadoras de cuero, intentan ligar con jovencitas. Yo me hago youtuber. ¿Qué queréis que os diga? He recibido un montón de felicitaciones, de conocidos, de amigos, de gente, casi todas por Facebook. Increíble, estaba petadísimo de gente que me felicitaba. Pero es curioso que felicitaciones estaba bien que te lleguen, pero regalos ninguno, ¿eh? Que bueno, que no es que haga falta, pero bueno, sí. Que se ve que felicitar por Facebook como es gratis, pues se anima a todo el mundo, ¿eh? Pero ahí la mosca no ha soltado nadie, ¿eh? Es curioso. Es broma, ¿eh? Es broma. Y te das cuenta de que te haces viejo cuando tienes héroes como este, que ya están pasando los 80, o cuando estás más cerca de Rick que de Morty en edad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por eso quería narrar un poquito la evolución de cómo empezó todo este mundo gaming, o este mundo friki, o este mundo... cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Es decir, que cuando yo me interesaba ya por este tipo de, ya sea juegos, novelas de ciencia ficción, friquismo, Star Trek, yo era una rara avis, yo era el raro de la clase. O los raritos más bien nos juntábamos para jugar a rol y jugar a las máquinas. Éramos las cosas raras. Eran los que no pillábamos, los frikis. Esa gente rara que no... que leía. Gente dispar. Nos señalaban con el dedo incluso a veces. Ahora ser friki mola. Ahora el friki folla. Ahora el friki empieza a ligar, de las nuevas juventudes, quiero decir, claro. Ahora ser friki está reconocido como un tío interesante. Hay millones de hecho, lo raro es no ser friki. En mi época, cuando salías por la noche de juerga, tú hablabas sobre el Señor de los Anillos, o hablabas sobre Dungeons and Dragons, y las mujeres huían de ti directamente. Y no llamaban a la policía porque te veían inofensivo, pero vamos, ganas no les quedaban. Ahora me he encontrado con mujeres que llegan y te hablan ellas a ti del Señor de los Anillos, o de Star Trek, o de Star Wars, el anime, les gusta el anime a las mujeres, les gustan los juegos de rol, los juegos de mesa. Cuando antes éramos un reino de nabos, 4 colegas para jugar, era increíble. Y ahora veo que las nuevas generaciones, lo he visto en la Comic Con de Oviedo, lo he visto en otros sitios, son ellas las que están pisando fuerte, incluso dibujantes de cómics, guionistas, son mujeres las que están pujando fuertemente, cosas que me alegro, ¿no? Antes ser el friki te señalaban con el dedo y ahora es reconocido, ¿no? Ahora es a ti a quien te preguntan, oye, pues estos cómics, o este personaje de Marvel, o este videojuego, todo eso se interesan por ti, ¿no? Es casi como un pequeño sabio dentro del mundillo reconocido, ¿no? Todo eso han tenido que pasar 40 años, bueno, un poco menos, 30 años para que realmente se empiece a valorar todo esto. Además, el impacto social que ha tenido en la cultura, tanto audiovisual como en los libros, o sea, que decir, ahora mismo estamos viviendo un boom cultural, no solo de superhéroes, de la ciencia ficción, está más viva que nunca. Y nunca se ha hecho tan buena ciencia ficción audiovisual como ahora. Podéis tener ahí ver Aniquilación o otras series de ciencia ficción como The Expanse o tal, que eso nunca se había visto de esa manera y que hubiera llegado a tanta gente. O Star Trek, la nueva serie de Star Trek, la están viendo gente que nunca había visto Star Trek y se habían preguntado qué eran. Y están volviendo atrás a revisitar las viejas nuevas generaciones. Por no hablar ya del mundo online, que está cambiando todo.
mucho más rápido de lo que la gente se cree. La gente, incluso jóvenes o gente mayor, se está quedando completamente desconectada, desfasada. ¿Cómo que la gente joven no ve la televisión? ¿Cómo es posible? ¿Quién lo diría hace 20 años? Que los chavales de 18, 20 años o menos, o de 15 o 12, sus ídolos están en YouTube, están en Internet, en el ordenador. No ven la televisión, no les interesan los contenidos que tiene la televisión. Pueden ver algún partido, pueden ver alguna cosa, pero lo que les interesa es lo que dice un tío en su casa, en su cuarto, y le cuenta todo lo que sea, o verle cómo juega. Y eso es algo que va a crecer muchísimo más. Eso era algo impensable. De hecho, hay madres, o padres, o abuelos que eso no lo conciben, no lo entienden. Por ejemplo, el torneo del Rubius que hizo el otro día, más de 1 millón de visitas, 1 millón de viewers. Pocos programas igual consiguen esa audiencia, o sea que... Y todo lo que movilizó, y era un tío en su casa. Por no hablar de la pérdida considerable de los más media. Es decir, ahora tiene más poder alguien que postea algo en internet, que sube un vídeo en YouTube y cuenta una verdad o su opinión, y la gente puede creerlo o no. Antes todo pasaba por el más media. El grupo Prisa decía una línea editorial, y si tú te salías, y eso pasa todavía, pero cada vez va teniendo menos poder, si eso pasa, o eso cambia de... Tú no te puedes salir de esa línea editorial si tú trabajas para ellos. Y lo mismo con Televisión Española o otros grupos. Sin embargo, ¿no? En YouTube tienes la libertad de decir lo que sea. Es verdad que después te pueden meter una querella, te pueden judicializar, si dices una burrada, o si te pasas de contenido, o si te pueden quitar el vídeo, pero en principio, excepto si te metes con el rey, puedes decir lo que quieras. Antes el rey no se le discutía de ninguna manera en la televisión. Era impensable, era una figura inviolable e intocable. Sacrosanta. Y ahora se le critica constantemente. Se le puede criticar hasta cierto punto. O sea que imaginaos lo que ha cambiado. Las discográficas, todas las mafias que hay de las discográficas, para sacar tu disco, lo único que tienes que hacer es colgarlo en YouTube o en páginas o en sitios de donde puedan oír, ¿no? En iVoox o en algún sitio que puedan oírte. Y si gustas, la gente te oirá y te comprará. Y irá a tus conciertos o tus directos, que es donde realmente el artista consigue el dinero, ¿no? Y puedo decir lo mismo con los libros. Ahora te puedes autopublicar relativamente sencillo. Si tú generas interés, si tu libro le gusta a la gente lo va a comprar o lo va a leer. Y te vas a publicar relativamente barato. Cosa que antes tenías que pasar siempre bajo el yugo, con suerte, de la editorial y con las normas de la editorial. Ahora no. Ahora tú eres el dueño de tu propio contenido. Y no es difícil. Puedes ir a Amazon e incluso publicarlo. Nada te lo impide. Otra cosa es, claro, que como tú hay miles y miles de personas, miles y miles de libros, miles y miles y miles de vídeos, de youtubers, miles y miles de audios, de cantantes. Pero ahora todos juegan en la misma liga, juegan con las mismas condiciones, más o menos. Y esa diferencia del más media se va a ir incrementando con el tiempo. Primero empezó con la música, con los MP3, acordaros. Antes eran los vinilos. Yo viví la época de los vinilos. Muchos jóvenes no lo conocerán. De los cassettes, grabábamos en cassette. Las discográficas eran muy poderosas. Hoy día muchos artistas se autopublican incluso, se crean su propio sello y se autoeditan. Fue con el Audio Galaxy, acordados, con el Emule, con la llegada de todo eso, con que se cambió todo eso. La mafia de las discográficas desapareció o va desapareciendo. El mundo cambió. Llegó después el mundo del cine. El mundo del cine tampoco se quiso enterar, se enteró bastante tarde. Hasta que llegó Netflix. Y de hecho el cine ha cambiado muchísimo. No sé si para mejor o peor, pero el cine ha cambiado. Ahora Hollywood no se dedica a hacer películas, se dedica a hacer dos tipos de cosas. Franquicias y series de televisión, que es en las privadas. El cine o el mundo audiovisual ha cambiado sobremanera en estos 20 años. Se ha vuelto muchísimo más adulto. Todo empezó con Twin Peaks. Quizá fue la primera vez que se concibió como cine. A lo que tenemos ahora, sin Twin Peaks, sin Expediente X, sin ese tipo de series
con un aspecto más cinéfilo, no tendríamos Juego de Tronos, no tendríamos Los Soprano, no tendríamos Westworld, todo este tipo de contenido y muchísimos más que beben directamente de ahí. El mundo ha cambiado. Cualquiera puede hacer ahora mismo relativamente barato, hacer un corto, una película, un mediometraje, con bastantes menos medios de lo que se necesitaban hace 20 años, o hace 15 años cuando yo estudié cine. Antes tenías que tener una cámara, que era una Betacam que valía una pasta, o para si quieres que tuviera aspecto de cine, una de cine con película, y tenías que revelarla, y era súper caro, complicado, tedioso. Eso sí, era muy bonito, se veía muy bien, pero era bastante costoso. Y tú no veías el aspecto como había quedado la escena hasta que la revelaras, que podía pasar 2, 3 días o 4. Ahora no, ahora con todo lo que es digital, una cámara digital no es excesivamente caro. Dice, bueno, sí, puedes grabarlo con un iPhone, sí, pero bueno, si quieres hacer algo más peculiar, con una cámara de entre 3.000 y 10.000 euros, tienes una cámara perfectamente que tiene poco que envidiar a casi cualquier película. O cualquier serie media. Con su trípode, tal. O sea, con relativamente poco dinero tú puedes tener los mismos medios que cualquier otra empresa productora o que haga documentales o que haga ese tipo de cosas. Tú puedes competir con ellos con muy poco. Eso era impensable. Ese salto era impensable hace 15 años. O sea que el mundo ha cambiado para mejor porque tienes más posibilidades. Es lo que tiene la tecnología a medida que va avanzando y se va tecnificando todo y se va masificando todo, y la conectividad. Ahora para documentar sobre cualquier obra o cualquier libro lo tienes muchísimo más fácil. Antes tienes que ir a la biblioteca y si no estaban las obras te las perdías. Eso ha cambiado. Ahora lo puedes hacer todo desde tu casa. O sea que imaginaros lo que ha cambiado en estos 40 años y lo que va a cambiar en los próximos 40 años. El boom informático. El boom de las telecomunicaciones. Y cuando llegue el momento de la inteligencia artificial, que está muchísimo más cerca de lo que pensamos, va a haber otra revolución. El sector servicios estará completamente copado por los cyborgs. ¿A qué se dedicará el hombre? ¿Evolucionará? ¿Cambiará o morirá? O sea que todavía, señores, jóvenes, chavales, todavía os espera unos enormes cambios. Y tendréis que adaptaros a ello. Profesiones de futuro, por ejemplo, a mí me decían cuando era joven, estudia informática que va a tener salida. Eso va a haber falta siempre. Y era el boom, fíjate. Nosotros, cuando yo estudiaba, no teníamos en la universidad la posibilidad de estudiar a hacer videojuegos. Eso es algo que se ha puesto ahora. Me hubiera encantado. Pues fíjate, de cuando yo estudiaba informática ahora, es que no me vale prácticamente nada de lo que yo aprendí allí. Puede ser que el Office, programación Visual C y tal, pero casi todo lo demás, prácticamente, hay una base de documentación que te vale, pero todo lo demás tienes que ir aprendiéndolo según van avanzando las tecnologías, que esto pasa en todas las ramas, porque en la medicina es lo mismo, según van avanzando tienen que ir aprendiendo todo, ¿no? Tienes que seguir estudiando a medida que vas avanzando en la vida. Por eso es más importante a veces aprender a aprender que empollarse de memoria toda una serie de informaciones que en 10 años te va a quedar completamente obsoleta. Y esa es otra de las cosas que ha cambiado muchísimo, precisamente gracias a YouTube o programas similares, que es la información, la documentación, el aprendizaje, el estudio. Hoy día lo que es la fuente de información de YouTube, casi cualquier cosa, casi cualquier tutorial lo tienes de cómo hacerlo allí. Eso es una mina. Desde el punto de vista profesional o semiprofesional, es una herramienta que hace 15 años no existía YouTube. Esa herramienta es brutal. ¿Quieres aprender a utilizar AutoCAD? Antes tenías que pagarte a alguien para que te lo aprendiera, para que te lo enseñara. ¿Quieres aprender a utilizar el Premiere, el Photoshop, el Office? Te ves unos videotutoriales en YouTube y lo aprendes. Tienes la posibilidad. Lo ves. Cosa que antes era imposible. Era mucho más caro la educación. Ahora es mucho más accesible. Eso es una revolución inimaginable hace 15 años. Por no decir también incluso que dentro de poco no vamos a necesitar ni siquiera aprender a conducir. Simplemente compramos el coche autónomo y ya lo tenemos. Imaginaros, hace 20 años
cuando empezaba todo esto, con lo que yo empecé con la informática era... Estábamos en la Inopia, estábamos empezando. Yo empecé con el Spectrum. Y 128K era el Spectrum que yo empezaba, el de 48 era el estándar. 128K. Tarjeta de sonido de 3 canales. Con eso jugaba yo. Con eso. No como lo que hay ahora. La industria de los videojuegos lo mismo. Tenemos los AAA, pero después es que están los juegos retro o los juegos que los puede hacer otra vez una o dos o tres personas y puede competir en Steam con cualquiera de ellos. Es verdad que igual no es lo mismo una superproducción de 3 o 4 años con no sé cuántos millones, pero un juego interesillo de plataformas, un juego de rol o tal, sin tener tanta y tal. Si sabes hacerlo y te lo programas y te has preparado un poco, a la hora de venderlo no es ningún problema la distribución. Cosas que yo me plantearía de aquí a un futuro. La tecnología, por ejemplo, va a ser capaz de traducir simultáneamente cualquier idioma. Por lo tanto, estudiar idiomas igual dentro de 10 años no es necesario. O trabajos de ingeniería matemática o cosas así que un ordenador con cierta inteligencia artificial lo va a solventar mucho más rápido y mucho mejor que tú. Por lo tanto, yo pensando en futuros trabajos o que pudieras tener la gente joven o tus hijos, yo creo que habría que tener en cuenta ese enorme boom que va a haber dentro de 10 o 15 años. ¿Qué empleos nos van a quitar la inteligencia artificial? ¿Y cuáles serán las herramientas para poder domesticarla y usarla? Ahí está el negocio. ¿Qué va a ocurrir cuando, al igual que una inteligencia artificial, ya nos va a marcar qué acciones de qué empresa tenemos que comprar en la bolsa? O qué tenemos que comer y a qué horas y cuántas cantidades, que nos lo va a marcar. O a la hora de organizar un mapa, diseños, edificios, cómo hay que construirlo para que sea de la mejor forma posible. ¿Qué va a ocurrir cuando esta revolución o esta tercera revolución industrial nos marque cómo tenemos que marcar nuestras políticas? Cuando le diga al político que gobierna que lo que está haciendo es incorrecto, y como esa deidad llamada inteligencia artificial que tiene la verdad absoluta, según también quien la programe, que ahí es otro tema, le diga, está usted equivocado, está usted haciéndolo mal. Ahí tendremos un dilema. ¿Qué le haremos caso, al humano o al ordenador? Y los años, sí. Pues todavía me acuerdo cuando en mi época empezábamos a jugar, no ya una vez al pasado el Spectrum, pero jugábamos al Doom, al Duke Nukem, jugamos a los Monkey Island, todo se germinó ahí. Es curioso que 20 años después de esos juegos sigan impacto. O sea, los seguimos jugando a unas evoluciones o unas evoluciones de esos juegos, ¿no? Unas variantes. El juego es arte, el juego es 3D, el juego es actual, rapidez, reflejos y sobre todo comunidad. En nuestra época no había esa comunidad, no había esa rapidez, no había ese impacto. Veremos qué nos esperan en otros 40 años. Está por ver la realidad virtual, la realidad sensorial ampliada. Está por ver la inteligencia artificial, qué impacto va a tener en nuestra cultura, qué puestos va a copar o no, cómo se va a implementar dentro de nuestra sociedad. Los cyborgs, el impacto que va a tener también en nuestras relaciones, porque la relación con los cyborgs y qué aspecto van a tener, para qué vamos a querer relacionarnos con otros humanos si tenemos un cyborg que va a ser un esclavo nuestro. No queda tanto para eso, ¿eh? Y sobre todo, qué nuevas figuras van a brotar con este mar de posibilidades, ¿no? ¿Cuántos más Rubius va a haber en los próximos 30 años, ¿no? Los nuevos Beatles, las brechas generacionales. Pues creo que con esto va a ser todo para celebrar el 40 aniversario de mi vida. Muchas gracias y hasta luego.